Hemos quedado con Miguel y Adela, un matrimonio aragonés que nos está esperando en el Café Habana, uno de sus lugares favoritos de Asunción. Aquí creo que está Miguel, que está con el ordenador. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aragoneses por el mundo. Bueno, que te veo enganchado, ¿no? Pues sí, aquí estamos con el blog, que tenemos un blog donde vamos contando pues nuestras experiencias, cosas del país, para que la gente lo conozca un poco ahí en Aragón, como es Paraguay. Bueno, ahora tienes que escribir que ha llegado aragoneses por el mundo. Es justo lo que me disponía a hacer. Miguel, he dicho que íbamos a conocer a un matrimonio aragonés. Nos falta una parte, ¿no? Pues la parte la tenemos ahí en la terraza, tomando algo. Cuando quieras vamos. Y aquí tenemos a la otra parte del matrimonio. Adela, ¿qué tal? Hola, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ya ves que me he puesto playero porque me has dicho que íbamos a ir a la playa, pero Paraguay no tiene mar. Ya me explicarás cómo es eso. No, pero sí que tiene playa. Esta es una sorpresa para esta tarde-noche. Bueno, pues ya nos lo enseñarás, ¿vale? Y bueno, Adela, yo creo que tú eres la culpable, ¿no?, de que los dos estéis ahora en Paraguay. Sí. ¿Por qué? Pues yo soy trabajadora social y estaba en paro y me llamaron para ver si quería venir a trabajar de trabajadora social a Latinoamérica. El sueño de mi vida. Desde los 20 años que acabé la carrera quería venir. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Un poco tarde, sí. Y bueno, ¿y Miguel a qué se dedica? Yo fundamentalmente a cuidar a los niños. Amo de casa. Amo de casa, sí. Sí, Y así que con y amo de niños, casa. ¿tenéis hijos pues? Dos, un niño y una niña. ¿Y los podemos conocer también? Pues sí, ahora precisamente van a salir del jardín y hay que ir a buscarlos. Pues vamos a buscarlos y así tenemos a la familia aragonesa unida, ¿vale? Muy bien, vamos. Bueno, pues este es Juan y esta enanita es Ana Luna. Los aragoneses más pequeños del Paraguay. Pues yo creo que sí. Nos vamos para casa que están ya un poco cansaditos, ¿vale? Aunque antes tenemos que ir a buscar la compra. Bueno, pues vamos a comprar. Bueno, pues aquí hemos venido al AgroShopping, que le llaman, que estamos en el shopping, que es un centro comercial, y este es el parking normalmente. O sea, Esto todo está está con lleno de coches. coches. Normalmente, sí, ahí salen las columnas, aquí el C, planta baja y tal. Pero hay un día a la semana que hacen el AgroShopping, que es que traen frutas y verduras de distintos sitios y puedes venir como a un mercado. Como el mercado central de Zaragoza. Sí, te iba a decir. Que por cierto, A pequeña ya que esto escala. es AgroShopping, vosotros sois de Zaragoza, pero creo que habéis vivido mucho tiempo en diferentes pueblos, ¿no? ¿Estáis más acostumbrados a este tipo de mercados? Sí, hemos vivido, bueno, mi marido más tiempo. Yo estuve 10 años viviendo en Gerbe, un pueblecito cerca de Ainsa. Y desde luego sí, allí los martes íbamos al mercadillo de Ainsa y esto es pues un poco más parecido. Y luego íbamos también ahora, justo antes de venir, llevábamos un año viviendo en Ráfales, un pueblecito del Matarraña en Teruel, precioso. Y bueno, allí el mercadillo era cuando ponían el bando, sonaba la jota y en la plaza había alguien que vendía ajos, que vendía patatas, no se sabía cuándo. ¿Y con qué os quedáis? ¿Con el Matarraña o con el Pirineo? Ay, es que nos gusta todo. Y lo que veo es que nos gusta ir de aquí para allá, porque ya ves, nos surge esto y aquí que nos venimos. De momento nos quedamos con volver al Matarraña porque tenemos allí proyectos chulos que queremos hacer. Pero nunca se sabe. Bueno, pues bienvenidos a nuestra casa. Estamos aquí, la verdad es que muy bien, pero lo que más nos gusta es que tiene piscina. Bueno, ya veo a Juan y a Miguel preparados. Ya van en bañador, yo me lo pongo rápido y si queréis nos damos un baño, que a estas horas sabe muy bien. Vale, perfecto. Vamos. ¡Hala, qué suerte tenéis! No, con la piscina, por lo menos los pequeños se lo pasarán bien. Juan está emocionado, nada ya como un pez. Y además el agua seguro que está más caliente que en el Pirineo o que en el Matarraña. Muchísimo más, se ven que están muy locos porque desde que llegamos en octubre nosotros estamos en el agua. Y es que para nosotros está caliente. Se ha visto que para entrar aquí a la casa hay gente de seguridad. Paraguay es un país seguro, hay que tener precauciones. Hay que tener muchas precauciones. A nosotros es lo que nos dicen. Desde luego aquí vas paseando y hay un guardia de seguridad en cada esquina, día y noche. Y luego pues nosotros siempre nos movemos por sitios seguros, pero yo por ejemplo que tengo que subir al autobús, pues ya me han metido mano en el bolso, he visto algún pequeño atraco. Oye, pues en la piscina me parece que está genial. Ellos lo están pasando muy bien, pero a mí al principio me habías prometido playa. Playa. Y lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir. Primero nos bañamos un poco para refrescarnos y luego nos vamos a la playa.
Así que esta es la playa que estabas comentando y para eso me he puesto tan playero. Está muy pequeño. Sí, es muy pequeñito, no es como Salou. Bueno, pero esta playa está en un lago, ya hemos dicho que Paraguay no tiene mar. No, es el lago Ipacaraí. Y bueno, es donde viene la gente de Asunción a pasar sus vacaciones. Hay un club náutico por aquí, está lleno de motos de agua, hay barcas que hacen paseos turísticos. ¿Tú aquí por qué vienes? ¿Porque es tu lugar de vacaciones también o por qué? No, yo en realidad vengo porque tengo que actuar aquí esta ¿Te noche. actúas? Sí, soy cuentacuentos y he conocido a una estupenda cuentera de aquí de Asunción y entonces entre ella, una argentina y yo hemos montado un espectáculo de cuentos y lo hacemos esta noche. Bueno, pues ahora estamos en el Hotel del Lago, que es uno de los hoteles más antiguos de Paraguay. Antiguamente era un balneario de 1888 y aquí venía la gente a descansar y todavía vienen porque se está de maravilla. Es un lugar precioso, ¿no? Es un lugar precioso. Un lugar precioso que dentro de no mucho tiempo vais a tener que abandonar completamente porque vuestro viaje tenía fecha de venida y tiene fecha de vuelta. Sí, yo termino de trabajar el 24 de abril y a finales de abril regresaremos a casa. ¿Echaréis de menos Paraguay? ¿Os echaban ahora más de menos algunas cosas de Aragón? Hombre, sí, echábamos de menos pues los amigos, la familia y el jamón de Teruel. O sea, todas las cosas buenas, ¿no? De la tierra. Desde luego. Pues ahora sí, dejamos que te prepares y dentro de un ratito te vemos actuar como cuentacuentos, ¿vale? Estupendo. Pero las manos, lejos de obedecerme, comenzaron a subir y bajar los dedos del medio guiñando los cuernos. Mariano empezó a perder la paciencia y la buena educación. ¡Zorra, que eres una zorra! Sí, ya me lo decía mi madre. Te voy a machacar la cabeza y te voy a echar a la calle a patadas. Y allí... Bueno, genial esos cuentacuentos, ¿no, Adela? Gracias. Luego los chicos tienen que estar también fascinados. Sí, sí, sí. Pero como tus cuentos, todo llega a su fin y nosotros nos tenemos que despedir. No sé si queréis saludar a alguien antes. Sí, un saludo, un beso muy gordo para el Yayo y toda la familia. Y por supuesto a Sobrarme y a Ráfales. Bueno, pues un saludo muy grande para ellos y en abril, cuando volváis a Aragón, nos vemos, ¿vale? Muy bien, encantado. Un beso. Un placer. Y a disfrutar de los peques. Muy bien. Hasta pronto. Adiós. Y adiós, una luna.